José Antonio Kast, el populismo y la ultraderecha en Chile. José Antonio Kast ha sido señalado como el Trump o el Bolsonaro chileno. Con su movimiento Acción Republicana, ha llamado la atención del sector más conservador de la derecha y parte también de las iglesias evangélicas en Chile. Las mismas que año a año han aumentado su poder político y que en este periodo ya cuentan con 3 diputados en la Cámara. El ex candidato presidencial marcó un 8% de los votos en la última elección, pero su popularidad ha subido en el tiempo, con sus constantes y polémicas apariciones en los medios de comunicación, que se condicen con un aumento en su conocimiento de parte de los votantes. Según la última encuesta Criteria, encabeza las menciones espontáneas sobre candidatos presidenciales con un 12%. Es primera vez que lidera este sondeo. El ex UDI ha movilizado a sus adherentes en contra del aborto, del matrimonio homosexual y la ley de identidad de género, además de defender la dictadura y al general Augusto Pinochet. Una postura cercana a la del nuevo presidente de Brasil, a quien Kast visitó durante la campaña. Incluso se hizo parte de la Cumbre Conservadora de las Américas, organizada por el hijo de Bolsonaro, en donde aliados de la derecha de la región se reunieron para armar un bloque de trabajo conjunto. ¿Crecerá el liderazgo de José Antonio Kast junto con la derecha en América Latina? Una tremenda pregunta y te queremos partir contigo, Alexis. ¿Qué es y de dónde surge el concepto de populismo para ir entendiendo un poco si es que crecerá o no la popularidad de José Antonio Kast en nuestro país a partir del gobierno de Bolsonaro y de la derecha en la América Latina? Sí, bueno, el populismo puede ser cualquier cosa, ¿no? Y conceptualmente a veces no tiene todo ese rendimiento porque muchas veces se confunde simplemente con una ofensa, una descalificación política. Pero básicamente, desde el punto de vista académico, implica movilizar una idea de pueblo a partir de una división interna de la sociedad bien conflictiva y bien fuerte. ¿Hay rasgos de populismo en el caso de Bolsonaro? Los hay. Pero yo diría que hay elementos que son mucho más preocupantes que el mismo populismo, como algunos arrebatos medios protofascistas, ¿no? Derechamente, ¿no? En su relación con la oposición. Él es famoso por haber dicho que un presidente como Fernando Henrique Cardoso debería estar muerto, ¿no? El presidente viene de la centroizquierda, pero su gobierno es calificado como de centro-derecha. Lo mismo que Lula se debería sacar en la cárcel, prometió que iba a ametrallar a sus opositores políticos. Esos arrebatos que conviven con un proyecto neoliberal también hacen que uno no lo pueda clasificar simplemente como un fascista, ¿no? Es un personaje lleno de contradicciones, pero que claramente representa una posible amenaza para la convivencia democrática en la medida en que él busca, por lo menos discursivamente, eliminar adversarios, declararle la guerra. Y lo otro preocupante es que fue la derecha tradicional, una derecha moderada, una derecha democrática, la que le abrió las puertas, creo yo, en Brasil a una figura como la de Bolsonaro, que amenaza la propia institucionalidad que tanto ha costado construir en Brasil después del retorno a la democracia. ¿Cómo llegan los populismos, no? Que uno se pregunta, ¿por qué América Latina se inunda de populismo? ¿Son nuevos o...? No, Fujimori, 1992, cuando los partidos tradicionales peruanos fracasan, aparece la figura de Fujimori. Cuando los partidos políticos tradicionales de Venezuela fracasan, aparece Hugo Chávez. Cuando los partidos políticos van fracasando, entonces aparecen estas figuras que en la respuesta al fracaso de la política tradicional. Entonces aparecen estos líderes entre mesiánicos, entre populistas, mezclando nacionalismo, que también lo han mezclado, y forman entonces un cóctel para ofrecer algo de respuestas que no son capaces de ofrecer los partidos políticos tradicionales. Derechamente, la pregunta es si en Chile hay la posibilidad de que se instale una figura populista en el poder, y va a depender nada más de la responsabilidad de los partidos políticos tradicionales chilenos. Si eso no funciona, con los 20 años de gobierno Bachelet-Piñera, pues habrá que, si eso no funciona, que si la ciudadanía no entiende que funcione bien lo que ha sido la escena política dominada por solamente 2 nombres en Chile, pues se le abrirán las puertas a alguien que venga con una propuesta que en otros países ha funcionado perfectamente. Entonces, el populismo es el fracaso de eso. Adicionalmente, que Brasil se tipificó con una triple crisis. Una crisis de orden política gravísima,
una triple situación de orden económico gravísima, pero una crisis moral. Alexis hablaba de que los ministros de Bolsonaro, algunos están investigados. Sí, el 65% de la clase política de Brasil está investigado por corrupción. Entonces, ese es difícil encontrar ministros que no estén procesados en este momento en Entonces, Brasil. la pregunta es, bueno, ¿con qué políticos en Brasil uno hace gobierno? Claro. Y yo creo que el dique de contención que tiene un país como Chile, todavía, aún, es la fortaleza que puedan demostrar o no los partidos políticos y la forma de gobernar. Y haciendo un paralelo, Guillermo, ¿podría ser ese próximo candidato a la presidencia José Antonio Kast, que represente de alguna manera la ultraderecha como lo es Bolsonaro en Brasil? Sin lugar a dudas que sí. Él tiene un discurso que lo acerca mucho a esa suerte de imagen o imaginario que puede haber en la sociedad, donde, y ahí comparto mucho con Libardo, tú piensas que hoy día en la Cámara de Diputados en Brasil son alrededor de 30 partidos políticos representados, y en el Senado 20 partidos políticos. La fragmentación de los partidos políticos o la división interna entre los partidos es lo que empieza a generar la posibilidad de que estas opciones, como la de Kast en Chile, tengan vigencia y aparezcan en la encuesta. Cuando los partidos se invisibilizan o están tan divididos que en definitiva no tienen una identidad o pierden ese elemento identitario desde la ideología y desde la propuesta, en definitiva, digamos, aparece una coherencia en Kast que te podrá gustar, no te podrá gustar, pero al final motiva y llama. Y además, digamos, y cosas que sí no hemos visto acá, digamos, Piñera gana, tal cual ganó en su momento Bachelet, no porque hace algunos años atrás la gente, todo el electorado que votó haya sido más de izquierda o haya sido más de derecha con Piñera. Hay un porcentaje del electorado que es el que define quién gana las elecciones, que es pragmático. Y ese pragmatismo tiene que ver en cómo mira los partidos políticos y cómo ve la propuesta que hay acá a este otro lado. ¿Y qué es lo que está haciendo Kast? Consolidar un discurso coherente. Él hace una cosa que para el ciudadano es muy importante. Hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Ya? Te respeta, te escucha, digamos, calmadamente, digamos, te dice la cosa más atroce. Tú le puedes decir la cosa más atroce y queda así como bien. Y dice, oh, se puede. Tal cual nosotros estamos conversando acá y no nos estamos peleando ni discutiendo. Bueno, yo creo que eso la gente lo agradece. Y el electorado que decide la elección también lo agradece. Y Bolsonaro es un poco respuesta a ello. Y eso lo vamos a tener que ver durante los próximos meses e incluso años, finalmente, qué pasa con la carrera presidencial en nuestro país. Así Queridísimo panel, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este primer tema de la noche. Libardo, como siempre, un gusto. Alexis, bienvenido. Este es su bautizo en Mentiras Verdaderas. Gracias por estar acá. Gracias a usted. Vivi, gracias por venir esta noche. Lo mismo, querido Guillermo. Nos vemos pronto. Vamos a